Buenas noches. Esto es Estadística General, sesión 17. En la clase anterior estuvimos explicando la medida de variabilidad para datos agrupados y no agrupados. Hoy vamos a explicar la práctica 5.1 correspondiente a esa unidad. Entonces, vamos a presentar la pantalla. Nosotros hicimos la parte de datos agrupados, ¿cierto? Ya le explicó, profe. Sería bueno que Sí, usted maestro. lo repitiera un poquito rápido. Yo no pude estar en clase, la clase pasada. A ver si usted puede hacer una explicacióncita rápida. Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos a poner esto más grande. Aquí me dan un conjunto de datos. ¿Cuántos datos me dan? Lo primero, 10, maestro. ¿cuántos datos son? 10. 10. Ahí hay 10 datos. La primera medida, esa medida se llama para datos no agrupados. No agrupados. Entonces, primero me piden el rango y el rango es igual, valor máximo, ¿verdad? Menos el mínimo. Sí, maestro. Sí, profe. Dile a Jeremy que te dé cuarto y cómprame un sobre de anillo. ¿Cuál es el del conjunto de datos? 19, maestro. 19. 19. Menos 16. Menos 6. Menos 6. Sí, el 6, menos. perdón. Menos 6, perdón. ¿Y cuánto da el rango entonces? 13. Ahí está resuelto el 1. Eso mismo está en su examen. La desviación media, para calcularla, primero necesita la media aritmética. Para calcular desviación media, escriba por ahí, primero necesita la media aritmética. ¿Y cómo se calcula la media aritmética? Con esta fórmula. ¿Cuánto da la sumatoria de los datos que tenemos? La sumatoria, ¿cuánto da? 118. 118, maestro. ¿Ciento cuánto? No, 118. 118. déjeme sumar. No creo. Ahí me dio 118, me dio dividido entre 10, 11.8. Ok, está en lo correcto. Ya yo estoy viendo gente que más aquí ya. 118 entre 10, ¿verdad? Son 10 datos. ¿La media da cuánto? Sí. 11.8. 11.8. Ahora yo debo hacer una tablita que es para hacerlo más fácil. Hago una tablita. Una tablita. Que eso se calcula más fácil así. Coloco cada número debajo de cada número. Aquí le escribo aquí, que son los valores. El primer número es el 8, ¿verdad? Debajo el 11. Sí, maestro. Debajo el 9. Debajo el 10. Debajo 16. Siguiente 6. Siguiente 12. Siguiente 19. Voy a agregar 3 más. No. Fila. Seguimos. Siguiente 19. Siguiente 13. Siguiente 14. Y el siguiente es el total, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hice? Coloqué los números uno debajo del otro. Profe.
A cada número de esos, yo le busco la distancia que hay con la media aritmética. A la media aritmética es 11.8 que le dio. Usted le dice 8 menos 11.8, ¿cuánto da? Profe, eso es 11.85 que da. 3.8, maestro. 3.8, no da eso. No, yo digo en la, ahí en 0.8. A 8 le resto 11.8, ¿cuánto le da? 8.0. Es 0.8. No. A 8 le resto 11.8. Tiene que darle 3. Yo le dije, maestro, yo le dije Menos 3.8, maestro. Menos 3.8. Siempre. recuerden que se pone menos. Tiene que ser positivo. Es positivo, es el valor absoluto. Valor absoluto. Ok. Maestro, el segundo que yo digo 0.8, no el primero, porque ya el primero yo le dije. Ok, sí. Segundo es 0.8. El tercero, 2.8. vamos a colocarle esto para que no se lo olvide. Aquí va cada valor menos la media. En valor absoluto. ¿Qué significa eso? Que ese número siempre es positivo porque es la distancia de un número al otro. 9 menos 11.8, ¿qué hay? 2.8. 2.8. 10, 1.8. 16, 4.2. 6, 5.8. 12, 0.2. 19 7.2. y 3, 1.2. 14 2.2. y total 30 en total. 30. Total 30 entonces. Eso es algo que usted tiene que hacer. ¿Qué es la desviación media? La desviación media, que es eso que le están pidiendo, es simplemente dividir esos 30 entre la cantidad de datos que son ¿cuánto? 10. Son 10 datos. Sí, maestro. Sí. Esos 30 que dice el amigo que le dio se divide entre 10 y eso le llaman desviación media. Vamos a conseguir la fórmula aquí para que lo tengan correcto. Aquí lo tengo. Desviación media, como es no agrupado, quito el F y eso es igual. Dice el amigo, a 30 seguro, ¿verdad? Sí, maestro. 30 y abajo 10. Eso da 3. Y eso da 3. Mire qué bien. 3. Ahí está resuelta la segunda, que es desviación media. Elian. ¿De acuerdo? La tercera se llama la varianza. Para hacer la varianza necesitamos elevar al cuadrado esos números. La primera dice 3.8 al cuadrado, ¿cuánto da? 14.44. 14.44. La segunda, 0.8 al cuadrado. 0.64, profe. 0.64. La siguiente, 2.8 al cuadrado. 7.84. 7.84. 7.84. 1.8 al cuadrado. 3.24. 4.2 al cuadrado. 17.64. 24.
La siguiente, 5.8. 33.60. 33.64. 0.2 al cuadrado. 0.04. 7.2 al cuadrado. 51.84. 1.2 al cuadrado. 1.44. Y 2.2 al cuadrado. 4.84. Y si lo sumamos todo, 135.6. 135.6. Entonces, la siguiente medida se llama varianza. La siguiente medida se llama varianza. Y la varianza es dividir esa cantidad entre la cantidad de datos menos 1. ¿Cuántos datos son? 10 datos. Menos 1, 9. Entonces divido 9. los 135.6 entre 9. Vamos a hacerle la fórmula para que... Esta es la fórmula. Eso da, maestro, 15.06. Ok, vamos a ver. Esta fórmula es para datos agrupados. Quitamos FI que no va. Y aquí tenemos el resultado. Decimos 135.6, que es la parte de arriba. ¿Verdad? N vale 10 datos, ¿verdad? Menos 1. Entonces eso viene siendo 135.6 entre 9. 10 menos 1 abajo, 9. Entre 9. Y si usted divide 135.6 entre 9, ¿cuánto da? 15.06. 15.06. Ese es el resultado. Ahí está el resultado final de la varianza. La siguiente medida se llama desviación estándar. Y la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 15.06, ¿cuánto es? 3.8815. Vamos a resolver esto aquí. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 15.06. Hay gente que eso no le da, lo que tiene que ponerle a la calculadora, el famoso paréntesis, para que ella lo entienda. ¿Cuánto da eso? 3.496. 3.8807. ¿Por qué te dio diferente a mí? Vamos a ver. 3.8807 me dio a mí. Vamos a ver. Cuadrada de 15.06. Ese es el resultado. Así me dio a mi maestro. Así debe ser. Por último, tenemos el coeficiente de variación. Que el coeficiente de variación no es más que dividir la desviación estándar entre la media aritmética. Coeficiente de variación es igual desviación estándar entre la media aritmética y se multiplica por 100 porque es en por ciento. Es decir, coeficiente de variación
a esto. Coeficiente de variación, desviación estándar me dio 3.8807. 3.8807. Y eso se divide entre la media aritmética que dice el amigo que dio 11.8. Eso se divide entre 11.8 y el resultado se multiplica por 100. ¿Cuánto da? Treinta y dos punto 32.8872. 72. 88 62. 72. 72. Y eso es por ciento. Que el por ciento en el examen no tiene que ponerlo porque va a estar puesto. Ok. Entonces, ¿tiene alguna pregunta? Medida de dispersión para datos no agrupados. Míralo aquí. Estamos claros ahí, profe. Si usted quiere, tome su fotita, como digo yo. Mira, ahí tiene lo primero, el A y el B, resuelto. ¿Cuál es la respuesta del punto B? ¿Quién me dice? La respuesta del... El 3. ¿Eh? El 3. 3, maestro. Ok. Sí, porque hay gente que le pone 11.8 y cree que la hizo buena. Aquí se ve de todo. Entonces, la respuesta es el 3, ¿verdad? De la primera, ¿cuál es la respuesta? 13, maestro. El 13. 13, claramente. De la parte C, la respuesta es el 6. $15.06. Entonces, tenemos aquí la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. Y tenemos el coeficiente de variación resuelto. Entonces, estas son las medidas para datos agrupados. Me dieron esa tabla con 2 columnas. Las 2 primeras columnas. Me dieron esa tabla con las 2 primeras columnas. Y yo debí agregarle todas esas columnas que están ahí. En el examen tiene que hacer lo mismo. Si usted quiere, haga una tabla, deje las 2 primeras columnas vacías y agregue todos esos títulos que van arriba para que usted sepa lo que tiene que hacer. Las 2 primeras columnas me da el examen, me da la práctica. Yo debo hacer la primera columna que es FA menos. Debo hacer la columna FA menos. El primer acumulado es el 2. Al 2 le sumo el 10. Es el 12. Le sumo el 7. 19. Le sumo el 4. 23. Ya tengo ese menos listo ahí. La siguiente columna se llama el punto medio. El punto medio en la primera clase, que es del 1 al 3, el punto medio es el 2. El punto medio de la clase de 4 a 6 es el 5. De 7 y 9, punto medio es el 8. De 10 y 12, punto medio es el 11. Ya tengo los puntos medios. Multiplicar la otra columna, el punto medio, por la frecuencia absoluta. XY, que el punto medio, el primer punto medio es 2, se multiplica por la frecuencia, que es 2. 2 por 2, 4. El siguiente punto medio es el 5, se multiplica por 10, que es la frecuencia. 5 por 10, 50.
Siguiente punto medio es el 8. Lo multiplico por 7, que es la frecuencia, y da 56. Y el último punto medio es el 11. Lo multiplico por 4 y me da 44. Lo sumo y con esa medida yo busco la media aritmética. Entonces, cuando llego a XI por FI, esa debo hacerla más luego. Debo pararme ahí en XI por FI porque tengo que calcular lo que me piden. Lo primero que me piden es el rango interfractil entre el decil 2 y percentil 70. ¿Qué significa rango interfractil? Eso significa que tiene que buscar el valor del decil 2 del percentil 70 y restarlos. Primero busco el decil 2, digo decil 2, la K vale 2, porque estoy buscando el decil 2. Ese 2 se multiplica por el total de datos, que es 23, y se divide entre 10 porque es un decil. 2 que estoy buscando por 23, que es el total de datos, y se divide entre 10 porque es un decil, y la posición me da 4.6. Ese 4.6 de la posición, yo lo busco donde dice FA menos. ¿Qué número sigue después del 4.6? ¿El 2? No. ¿El 12? Sí. Ese 12 es el número que sigue después de 4.6. Entonces, esa parte la sombreo y digo, límite inferior, el 4, más la posición, me dio 4.6, menos el anterior al 12, me dio 2, dividido entre la frecuencia, que es 10, y multiplicado por el intervalo, que es 3. Después que ya yo tengo mi problema planteado, el 4 del límite lo paso igual y resuelvo la otra parte. A 4.6 yo le resto 2, me da 2.6. Lo multiplico por 3 y luego lo divido entre 10 y me da 0.78. ¿Eso es cierto? Sí. Al 4 le sumo 0.78 y el resultado final me da 4.78. Ese es el resultado final del decil 2. Ahora me piden que busque el percentil 70. Y el percentil 70 es igual, la K vale 70, porque es el que estoy buscando, 70, por el 23, que es el total de datos, y se divide entre 100, porque es un percentil. La posición me da 16.1. Busco en FA menos en la tabla qué número le sigue al 16.1. El 2, no. El 12, no. El 19, sí. Esa parte del 19, entonces yo la sombreo. Esa parte del 19 se sombrea. Límite inferior, el 7, el primer número, límite inferior, más la posición que me dio 16.1, menos el anterior al 19, es el 12, dividido entre la frecuencia, que es 7, y multiplicado por el intervalo, que va de 3 en 3. Primero yo digo, el 7, que es el límite, lo paso igual, más a 16.1, que es la posición, le resto 12, me da 4.1, lo multiplico por 3 y lo divido entre 7 y me da 1.7571. Si al 7 yo le sumo
1.7571 me da 8.7571. Después que yo tengo las dos medidas calculadas, el rango interfractil simplemente es al número mayor que 8.7571, le resto el menor que 4.78. Y ese resultado dicen por ahí que me da 3.9771. Ahí queda resuelta la parte A. Si usted quiere, tómele una fotica, como digo yo, una fotografía, un screen de pantalla, para que resuelva el punto A. El punto B me dicen que es la desviación media. Desde que hablan de desviación media, lo primero que hay que hacer es calcular la media aritmética. Y para calcular la media aritmética, lo primero que hago es dividir el 154, que es la multiplicación del punto medio por la frecuencia absoluta, se divide entre el total de datos, que es 23. 154 entre 23 es la media aritmética, que me da 6.6956. Esa es la media aritmética. Después de yo calcular la media aritmética, entonces continúo en la tabla. A cada punto medio le resto la media aritmética. A cada punto medio le resto la media aritmética. Al 2, que es el punto medio, le resto 6.6956. El resultado es 4.6956. El 5, que es el siguiente punto medio, le resto la media, que es 6.6956, me da 1.6956. Al 8, que es el siguiente punto medio, le resto la media aritmética, 6.6956, y el resultado me da 1.3044. Por último, el 11 es el último punto medio, le resto la media aritmética, que es 6.6956, y el resultado me da 4.3044. ¿Qué yo hago con esos cuatro valores? Lo multiplico por FI, que es la frecuencia absoluta. La primera, 4.6956, lo multiplico por la frecuencia, que es 2, y me da 9.3912. La segunda es 1.6956, la multiplico por 10, que es la frecuencia, y me da 16.956. La siguiente es el 1.3044, lo multiplico por 7, que es la frecuencia, y me da 9.1308. La última, 4.3044, por la frecuencia, que es 4, me da 17.2176. Hago la sumatoria, y con esa sumatoria, que me da 52.6956, yo busco lo que le llaman la varianza. ¿Qué es la varianza? Perdón, no es la varianza, es la desviación media lo que estoy buscando. La desviación media no es más que dividir el 54.6956 entre el total de datos, que es 23. Eso es desviación media. 52.6956 entre 23 es la desviación media. Y eso da 2.2911 me da a mí. 2.2911 me da a mí. Después que tengo la desviación media, busco la varianza. La varianza para datos agrupados, simplemente esta columna la elevo al cuadrado, que es cada punto medio menos la media aritmética. Lo elevo al cuadrado. Digo la primera,
4.6956 al cuadrado me da 22.0486. 1.6956 al cuadrado, 2.8750. 1.3044 al cuadrado, 1.7014 y 4.3044 al cuadrado, 18.5278. Cada valor de eso lo multiplico por FI, que es la frecuencia, 22.0486 por 2, que es la primera FI, me da 44.0972. La siguiente, 2.8750 por 10 me da 28.750. 1.7014 por 7 me da 11.9098 y 18.5278 por 4 me da 74.1112. Hago la sumatoria, me da 158.8682. Con ese valor busco la varianza. Para buscar la varianza, divido el 158.8682 entre la cantidad de datos menos 1. Hay 23 datos, menos 1, 22. Entonces divido ese número entre 22. Y aquí tenemos la varianza que da 7.2212. Por último, tenemos el coeficiente de variación, la desviación estándar, perdón. Sigue la desviación estándar, que la desviación estándar no es más que sacar la raíz cuadrada a la varianza. Si usted saca la raíz cuadrada de 7.2212, le da la desviación estándar, que es 2.6872. Entonces, después de la desviación estándar, viene el coeficiente de variación, que es dividir la desviación estándar entre la media aritmética, que está calculada aquí, y se multiplica por 100 para llevar a por ciento, y eso me da 40.1338. Eso es todo. La práctica 5.1. Eso es todo lo de la práctica 5.1. Ahí están todos los puntos del B hasta el E. Y aquí está el punto A con su tabla completo. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla. Si tiene preguntas, la hace. Profe, Digan. en caso de que, voy a poner un ejemplo, yo estoy buscando la media aritmética o buscando un percentil 70, como sea, y a mí me dé para yo multiplicar por 3 antes de dividir, ¿me daré el mismo resultado? Sí. Usted, digamos que está haciendo esto, usted dice 4.6 menos 2 da 2.6. Si usted quiere, primero lo divide por 10 y después lo multiplica por 3. O si quiere, primero lo multiplica por 3 y después lo divide, y como quiera da lo mismo. Ok. Ok. Sí. Maestro, Dígame. maestro, Ajá. ahí mismo en esa tablita, cuando yo multipliqué, por ejemplo, en la segunda fila, cuando yo multipliqué 2.8750 por 10, que es FI, ¿verdad? Me dio 28.75. Yo vi que usted le agregó un 0. Si 0 no quiere, suma, pero... si usted quiere, lo deja así. Cuando usted encuentre un punto, al final usted le puede poner, mire, todo eso 0. Y es la misma cantidad. Y no, sí, La yo sé. misma. Por eso Usted le lo digo, suma ahí, mire, usted lo suma así y le da lo mismo. Usted puede poner los ceros que sea. Al final, todos los ceros que usted quiera. Los ceros uno lo pone para completar. Por ejemplo, mira, la primera tiene 4 dígitos y esta me dio 28.75. Si yo quiero, le agrego 2 ceros para que tenga iguales. Pero esos ceros no altera el valor. Si usted quiere, lo quita. Perfecto. Si quiere, lo pone y no le altera nada, ¿ok? Lo puede dejar así. Ok. Sí, más preguntas. Vamos a entrar, vamos a salir y entrar
para pasar la lista y explicar algo sobre el examen, ¿ok? Ok.